Bienvenidos a todos, como siempre. Este es el quinto encuentro, como bien dijo Joy. En esta clase vamos a hablar acerca de irradiación del cuerpo total y como venimos trabajando, primero agradecer a Federico Lorenzo, a Karina, que nos ayudó mucho con la coordinación de este evento y sobre todo con la coordinación de lo que va a ser el taller de la semana que viene, en lo cual también nos colaboran personas de la Facultad de Física, ya que el taller se va a realizar en esa institución. Así que muchas gracias a todos. No sé si Federico, Karina quieren decir algo más. Si no, ya damos inicio a la clase. No, por mi parte no, Ezequiel. Adelante y bueno, buena actividad en el día de hoy. Perfecto. Por mi parte tampoco. Adelante. Bueno, acá ya deberían estar viendo todo. Perfecto. Bueno, el tema que nos trae hoy es que vamos a hablar de irradiación de cuerpo completo, tanto en su modalidad de TBI, de TMI y de baño de electrones. Esta es una presentación bastante larga. Y lo que vamos a hacer mucho hincapié es en las complejidades del posicionamiento de los pacientes, que es lo más dificultoso a la hora de tratar de irradiar un cuerpo completo. Como siempre, el equipo que me acompaña de parte de Lex Científica, mis compañeros, particularmente en el área de física médica y como especialistas en radioterapia, que están aquí conectados y me van a ir colaborando con comentarios y también para responder sus preguntas. Alvin, Katiuski y Miguel. Y los alcances de esta charla van a ser tanto la irradiación clásica de cuerpo entero con una técnica de distancia fuente-superficie extendida, como también lo que serían las radioterapia moderna de cuerpo entero, basada en IMRT con radioterapia helicoidal y arcoterapia. También vamos a hablar de irradiación total de médula ósea y por último, brevemente vamos a nombrar el baño de electrones. La irradiación de cuerpo entero surge a partir de la necesidad de hacer un tratamiento que involucra tratar todo el cuerpo con la dificultad que esto lleva, porque hablamos de tratar un blanco que puede medir. Para el caso de un adulto, puede llegar a medir 1,80 m, 2 metros. Sabemos que en las terapias convencionales, los aceleradores clásicos pueden llegar a tener campos de 40 por 40. Entonces, esto trae ya desde el vamos una dificultad muy grande. Y como cualquier técnica de radioterapia, lo que buscamos es entregar una dosis terapéutica de una manera uniforme en todo el cuerpo, que es nuestro blanco. El objetivo principal de esta técnica es la inmunosupresión del paciente, mediante la erradicación de las células madre pluripotenciales hematopoyéticas. Este tipo de tratamiento se trabaja siempre en conjunto con un servicio de trasplante, ya que es lo que se hace previo a un trasplante de médula. Básicamente lo que se termina haciendo es la citoablación, es decir, una erradicación neoplásica residual, la inmunodepresión del paciente para disminuir la posibilidad de rechazo de injerto de huésped, y la mieloablación, que sería erradicar el sistema hematopoyético del paciente para permitir la nueva repoblación. La principal indicación clínica radica en las leucemias agudas que se pueden dar tanto en adultos como niños. Por lo tanto, esto es un tratamiento que solemos ver mucho en los hospitales especializados en pediatría, como lo es en Uruguay en el caso del Pereira Rosell, que trabaja en conjunto con el Hospital Maciel para hacer todo el tema del trasplante de médula. En Uruguay se han hecho estudios para relevar la incidencia de esta patología. En el 2018 se relevó que hay aproximadamente 92 casos en el año, lo que determina una incidencia de 2,7 cada 100.000 personas. El tipo de técnica clásica que se permite realizar en los búnkeres que tienen la distancia adecuada es el tipo de técnica de FS extendida. Como el blanco que queremos tratar es muy grande, no podemos ponerlo a la distancia convencional que es a 1 metro de la fuente. Esto nos obliga a girar el gantry de manera que podamos poner al paciente a 3 a 5 metros de la fuente
Y de esa manera logremos generar un campo mucho más grande, ya que el campo diverge y lo que terminamos generando es que podemos tratar a todo el paciente con un campo o, si la distancia no es suficiente, podemos hacer dos hemicampos. Como se ve en pantalla, no necesariamente el paciente puede estar parado, sino que también podría estar acostado. Hay que tener en cuenta que estos pacientes vienen en un estado general deteriorado, por lo tanto muchos pacientes no podrían sostener una posición de pie por cuenta propia y requieren asistencia, ya sea de posicionadores especiales o muchas veces pueden estar directamente en camilla. Y también, como muchos de estos pacientes pueden ser pediátricos, si el paciente es más pequeño, esto se vuelve mucho más simple en lo que hace al tema de la longitud del blanco. Para los casos de los hemicampos, se traza una línea media, generalmente en la zona del ombligo, para poder tratar a todo el paciente solamente con dos campos. Se suelen usar técnicas tipo APPA, donde se hacen dos campos anteriores y dos campos posteriores. Y también hay otros tipos de técnicas que involucran dos campos posteriores y dos laterales, haciendo girar al paciente para poder entregar una dosis más homogénea, pero siempre trabajando a una DFS a una distancia extendida. En el caso de búnkeres que no tengan 3 a 5 metros de distancia para poder posicionar al paciente, también se puede colocar al paciente en el piso sobre una camilla, para de esa manera buscar extender al máximo la distancia posible. Y luego lo que se hace es hacer un barrido girando el gantry para poder alcanzar toda la longitud del paciente. Esta es una solución acorde a búnkeres pequeños. Se suele utilizar mucho también en búnkeres de cobalto, por ejemplo, que son más pequeños, y que permiten solucionar este problema. En el caso de este tipo de prescripciones, donde el blanco es todo el cuerpo, la dosis se prescribe un punto medio dentro del cuerpo, usualmente en la línea media y en la zona del ombligo. Y como lo que estamos irradiando es todo el cuerpo, hay un órgano que es muy susceptible a este tipo de baños de radiación, que son los pulmones. Y este va a ser un punto de control muy importante a la hora de realizar esta terapia. La neumonía intersticial es una de las principales toxicidades fatales, porque con muy baja dosis, pero en toda la integridad del pulmón, puede ser una complicación muy grave. En general, los órganos a riesgo para este tipo de terapias serían los pulmones, las gónadas, los cristalinos, tiroides y riñones, que serían los órganos más sensibles a bajas dosis, que se irradian de manera completa. En la imagen vemos una figura donde la distribución de dosis es muy homogénea y la verdad que para este tipo de tratamientos a distancia extendida no es lo que sucede, porque nosotros no podemos controlar la modulación del AS porque el AS está dando de manera completa al paciente. Por lo tanto, lo que vemos es más parecido a la imagen de abajo, donde las dosis varían mucho más debido a que el paciente no es uniforme en toda su longitud. Y por lo tanto, las unidades monitoras que necesito para poder llegar a la médula en el tórax no van a ser las mismas que en las piernas y no va a ser lo mismo que en la cabeza. Por lo tanto, la distribución de dosis tampoco va a ser homogénea, porque yo estoy dando siempre las mismas unidades monitoras para todo el cuerpo. Esto trae una de las primeras complejidades y lo que hace que el tratamiento tenga otros límites de referencia con respecto a los tratamientos que usualmente realizamos en la clínica. La variación de dosis de estos puntos de referencia aceptable es del 10%, mucho más elevado a lo de los tratamientos convencionales. Con el objetivo de proteger estos órganos críticos, se deben colocar protecciones en los órganos que mencionamos anteriormente. Estos se hacen con protecciones plomadas, sean láminas de plomo, de Cerroven, que se colocan frente al paciente sobre una placa de acrílico. Que sería como las imágenes que se ven en pantalla. En el caso del paciente de la derecha, están protegiendo también los ovarios. Y como se ven, esto sirve de manera de protección porque los pulmones, como bien habíamos dicho, son muy sensibles a este tipo de terapias. También debemos recordar que se pueden utilizar protecciones en los ojos,
protecciones en la tiroides, protecciones en las manos, si fuera a ser necesario. Pero esto es un recurso que los radioterapeutas deben indicar con claridad antes de iniciar el tratamiento, ya que todos estos sistemas de protección se realizan específicamente para cada paciente. En general, como los pacientes no se encuentran en un buen estado de salud, se deben utilizar posiciones especiales para que puedan mantener una postura erguida, que es la más favorable para realizar este tipo de tratamientos, ya que el paciente erguido tiene una sección transversal más uniforme. Estos posicionadores generalmente las clínicas los terminan fabricando, pero también se los puede encontrar de manera comercial. Generalmente, como estos pacientes también vienen en camilla, inclusive se les puede tratar sobre la misma camilla en la que vienen, en la posición que puedan mantener, porque estos son tratamientos que llevan tiempo y el paciente debe poder mantener la posición, ya sea parado o acostado. Para el caso de los pacientes que se tratan en el piso, porque no se puede utilizar en la posición a distancia extendida de 3 metros, se puede colocar una camilla directamente sobre el piso y sobre esa camilla se pueden colocar los inmovilizadores que utilizamos habitualmente en radioterapia y se debe colocar un soporte encima de acrílico para poder colocarse encima de esto los sistemas de protección. Ahora, en todos los casos notamos que la distancia es más de 1 metro, que es la distancia convencional a la que se encuentra un paciente a la hora del tratamiento. Dado que la distancia es mayor a la convencional, los planificadores que normalmente utilizamos en la clínica no sirven para calcular la dosis en este tipo de tratamientos. Por lo tanto, el físico médico va a estar obligado a hacer un cálculo del rendimiento de la máquina, es decir, cuánta dosis entrega la máquina a 3 metros por unidad monitora. Este cálculo de dosis puntual permite hacer una primera estimación de cuántas unidades monitoras se necesitan para poder entregar en la línea media del paciente la dosis de prescripción. Pero esto será una primera aproximación puntual y es probable que durante el tratamiento estas unidades monitoras se ajusten. Para ello, el físico, sin el paciente, mide con una cámara monitora o con otra herramienta con la que tenga cuál es el rendimiento de esta máquina a la distancia de tratamiento que va a tener el paciente. Y luego lo que va haciendo es colocando capas de material atenuante frente a la cámara para simular cuánta dosis recibe en profundidad. Y eso lo que termina creando es las curvas de dosis en profundidad. Esto lo que nos permite es entender que si yo mido en la superficie del paciente, es decir, que si yo le pego una cámara al paciente en el tórax, puedo estimar a partir de estas curvas cuánta dosis recibe el paciente en los pulmones, por ejemplo. De esa manera, esta será una herramienta muy útil para estimar la dosis en los órganos a riesgo, porque recordemos que no estamos utilizando planificadores, estamos haciendo los cálculos estimativos de la dosis que reciben los órganos y las dosis que recibe el blanco. Esto de medir sobre el paciente es lo que se conoce como dosimetría in vivo. En algunos lugares, por ejemplo, lo hacen con múltiples cámaras detector, otros lugares tienen TLD, otros lugares tienen MOSFET. Hay muchos elementos con los que se puede medir la dosis durante el tratamiento. Pero lo más importante es que esto sirve para que el día 1 se mida realmente con la anatomía y las curvas del paciente cuánta dosis es que recibe cada una de las áreas de interés, ya sea la cabeza, el tórax, la pelvis, las piernas. Y con esta primera medición, el radioterapeuta tome la decisión de ajustar o no la dosis. Y ahora, en este tipo de tratamientos, entonces, estamos midiendo en vivo todos los días de tratamiento con el paciente. Pero esto no lo hacemos con los pacientes convencionales. Y esto se debe al nivel de incertidumbre que tiene parar una persona a 3 metros del acelerador todos los días sin otra verificación que alguna marca en el suelo que pongamos.
Y esto genera muchas incertidumbres. Primero porque no necesariamente es difícil que siempre esté exactamente 3 metros. El paciente puede inclinarse, puede pararse un poquito más atrás, y que la distancia sea 3,1 metros, puede pararse más adelante, y esto va a cambiar el rendimiento de la máquina. También tenemos que tener en cuenta la divergencia del haz, que hace que no en toda la altura que irradia se comporte de la misma manera, por lo tanto debemos monitorear a diferentes alturas, no solo en el ombligo. Y también teniendo en cuenta que el paciente no es una estructura que transversalmente tenga el mismo espesor, sino que varía. Entonces, por ejemplo, para atravesar 20 centímetros de grasa abdominal, no es lo mismo que atravesar un menor diámetro menor en la cabeza. Por lo tanto, debemos considerarlo a la hora de hacer los cálculos en cada una de estas secciones. Lo que podemos esperar es ver una distribución de dosis por este estilo, donde la distribución de dosis está limitada en los pulmones, por lo que son los protectores de tórax, y tenemos mayor dosis en aquellas zonas que son más delgadas, como pueden ser las extremidades. Estos cambios, obviamente, están relacionados con los cambios en el espesor del paciente. Y si hacemos un promedio de todas las sesiones, lo que vamos a terminar viendo, deberíamos ver, es una dosis media que esté alrededor de la dosis de prescripción que queremos dar, pero las variaciones entre las mediciones en cada punto van a variar considerablemente, con respecto al aproximadamente el 10% que habíamos planteado en las primeras filminas. Es esperable esta variación y es la incertidumbre asociada a esta técnica. Para asegurarnos de inclusive estar dentro de este 10%, es muy importante el registro del posicionamiento diario del paciente. El día 1 es muy importante que se tomen imágenes, fotografías que podamos tener a mano para el resto de los días. Para esa manera sea más fácil reproducir al paciente, no vaya a ser que pongamos al paciente de un lado, después ponerlo del otro. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo del paciente, se ve que el brazo izquierdo se está tomando el hombro, mientras que el brazo derecho está sobre la pelvis, y esto es algo que tenemos que repetir todos los días de igual manera. No es fácil acordarse, por lo tanto también se recomienda que sea el mismo grupo de personas que trate al paciente. No solo tomar fotos del paciente, sino también del posicionador. Si es necesario hacer marcas en el suelo para que la camilla siempre esté en el mismo lugar, hacerlos. No hay recaudos suficientes para recordar cómo posicionar a este tipo de pacientes. Y a su vez, tener un protocolo por escrito es lo que más facilita este tipo de tratamientos. Obviamente, el primer tratamiento de este tipo que se haga en una clínica siempre va a ser el que lleva más dudas, pero a medida que ya se hace uno u otro, esto se empieza a estandarizar y hace a que sea cada vez más reproducible porque siempre sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Para el caso del físico, debemos realizar como físicos las mediciones para evaluar el rendimiento de la máquina a la DFS o distancia fuente-superficie que se va a tratar al paciente, que pueden ser en este caso hasta 3 metros. Y somos responsables del cálculo de la dosimetría en vivo para poder entregarle los resultados al radioterapeuta. Para eso debemos tener especial cuidado de siempre saber dónde estamos posicionando los elementos de medición y asociarlos a la posición correcta. Es decir, que un día no pongamos que estemos midiendo en la cabeza y en realidad el elemento de medición estaba en el tórax. Entonces debemos tenerlo muy presente y de la misma manera sacar fotos para indicar a dónde van las cámaras y dónde van los elementos de posición para hacer que esto sea reproducible. Los radioterapeutas en esto van a estar encargados de definir las protecciones radiológicas que va a llevar el paciente, es decir, si va a llevar protecciones en los ojos, en los pulmones, en las zonas genitales. También ir haciendo seguimiento del paciente, un seguimiento para evaluar que el tratamiento siga bien. Y tomar las decisiones acordes en caso de que haya que ajustar las unidades monitoras según los cálculos que le entrega el físico.
En general, este tipo de tratamientos es un procedimiento complejo, involucra la coordinación de servicios, que eso es algo muy importante destacar. El paciente generalmente está internado porque es un paciente inmunodeprimido, así que es importante que nos concienticemos de cómo debemos tratar con un paciente inmunodeprimido. Debemos tener los roles claros y es importante que en el búnker solo esté el personal necesario, porque ya de por sí este procedimiento involucra mucha gente haciendo muchas cosas, y si hay gente de más, esa gente generalmente entorpece el proceso. Repito que es importante que siempre se trate el mismo grupo al paciente, para de esa manera todos vayamos afinando nuestro rol dentro del búnker a cada sesión. Generalmente se suelen ajustar las unidades monitoras luego de la primera fracción, que esto no debe verse como algo extraño, es algo que puede suceder, y se debe verificar a la segunda sesión y luego, en teoría, debería quedar constante. O a veces se espera 1 o 2 sesiones para ajustar, para de esa manera tener en cuenta si hubo un error de medición en la primera. El tratamiento es largo. En general, este procedimiento puede llevar más de 1 hora. Es un procedimiento complejo. Se recomienda bloquear la agenda el tiempo suficiente, considerando todo lo que nos lleva al setup del paciente en el búnker, no solo el momento de radiación, sino todo lo previo, para no generar ningún tipo de malestar ni tener que andar a las corridas con este tipo de pacientes. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, continúo. Voy a pasar al tema de TBI con IMRT, pero si quieren, pueden prender micrófonos y me preguntan. No hay problema. Bueno, pero con el avance de las tecnologías se han abierto otras posibilidades de realizar TBI de la misma manera que hacemos la radioterapia moderna y de la misma manera que realizamos los pacientes todos los días, que es radioterapia basada en imágenes, basada en una tomografía. Lo que desbloquea esto principalmente es la posibilidad de hacer radioterapia rotacional, ya sea de tipo BIMAT, como con los aceleradores convencionales, o de tipo helicoidal, como serían como los aceleradores de tipo Radixact o tipo tomotherapy. Esto trae ventajas muy grandes y la principal diferencia es que tenemos imágenes. Entonces ya podemos delimitar volúmenes, hacemos ese cambio como el cambio que se hizo de 2D a 3D. Y ya si tenemos volúmenes, podemos evitar órganos. Porque estamos trabajando con IMRT, tenemos modulación de los campos, se desbloquea un nuevo conjunto de herramientas que nos permiten generar un mejor resultado clínico, disminuir las toxicidades en el paciente y de esa manera brindarle el mejor tratamiento que podamos con las tecnologías actuales. Como vemos, las distribuciones de dosis ahora son mucho más homogéneas. El paciente ya utiliza los mismos inmovilizadores que usamos en la clínica convencional. Y los órganos, como por ejemplo en este caso los pulmones y los riñones, se genera este hueco de dosis, lo cual con otros tipos de técnicas, con 2D, como lo que habíamos visto anteriormente, no se puede realizar sin utilizar protectores plomados. Es decir, que pasamos de esto, que era la imagen que habíamos visto de la distribución de dosis, a DFC extendida, a esto. Una distribución de dosis mucho más homogénea, donde los márgenes de dosis están dentro de los parámetros que tratamos convencionalmente y nos permite ir aumentando el número de órganos que estamos esquivando. Ya en este punto podemos introducir sistemas de inmovilizadores de cuerpo enteros, como los hay en las bolsas de vacío, máscaras para todo el cuerpo. Hay diferentes tipos de inmovilizadores que nos permiten hacer que el tratamiento sea mucho más reproducible y que el paciente esté efectivamente quieto durante todo el tratamiento. Pero para el caso de los aceleradores tradicionales, es decir, de los aceleradores que solo pueden tratar un campo de 40 por 40, tenemos que tener en cuenta que hay una limitante mecánica que es así, la longitud máxima es 40. Si vamos a tratar al paciente en isocentro, esa es la longitud. Gracias a la modulación, esto se puede salvar, pero al momento de hacerle la tomografía al paciente, es muy importante que tengamos en cuenta esta limitante,
porque debemos marcar muchos isocentros. Como el máximo es 40, lo que va a terminar sucediendo es que se marcan isocentros cada 25 centímetros o 30 aproximadamente, dependiendo de la longitud del paciente, para ir tratando al paciente por rodajas. De esa manera podemos lograr tratar un volumen largo y donde el mismo planificador, gracias a sus capacidades de BIMAT y de IMRT, puede solventar estas uniones de campos y diseñar este tipo de tratamientos homogéneos. Debemos notar que, como se ve en pantalla, todos los isocentros están a la misma altura. Esto es para evitar corrimientos innecesarios de la camilla, es decir, que cuando pasamos del isocentro del cuello al isocentro del tórax, no tengamos que mover la camilla en altura, pero puede suceder, y efectivamente sucede, que algunos isocentros de tratamiento no quedan dentro del paciente. Por ejemplo, ese que vemos en la zona de la rodilla queda en el aire. Y cuando vemos al paciente ya posicionado sobre la camilla, los isocentros en su porción medial, cuando están en la rodilla también quedan en el aire porque queda un isocentro entre las dos rodillas. Esto no es un problema, esto se hace así y en los planificadores tener un isocentro en el aire se puede solventar, así que no es un problema en cuanto a la planificación y es la mejor manera de hacerlo porque si no la otra alternativa sería duplicar isocentros y poner uno en cada rodilla y ya hace el tratamiento más largo. Como ustedes saben, todos en su experiencia, mientras tenemos más isocentros, el tratamiento se vuelve más complejo porque es un punto más que debemos verificar. Si el paciente fuera muy ancho, puede suceder que en las zonas de abdomen, en las zonas de tórax, tengamos que colocar dos isocentros mediales, siempre se colocan a la misma altura. Por ejemplo, se pueden colocar dos a la altura de las tetillas y luego se baja al isocentro de la pelvis, se ponen dos, pero en el cuello siempre es uno y en el medio de las rodillas siempre es uno. Con eso usualmente alcanza. Pero, como vemos, tenemos muchos isocentros, muchas marcas sobre el paciente, y esto hace que el tratamiento sea largo, porque en cada uno de estos isocentros hay que hacer una verificación y es como que por un paciente tengas 7 inicios. Otra limitante mecánica es que la camilla no puede ir entera tratando al paciente en la cabeza al mismo tiempo llevándolo a los pies. La camilla generalmente permite un tratamiento de los pies hasta la pelvis y un poquito más, y hasta ahí llega. Para no tener que bajar al paciente y hacer que se acueste al revés, lo que se suele hacer en las clínicas es colocar una tabla por encima de la camilla de tratamiento, que puede ser una tabla específica para esto o puede ser una tabla diseñada por la clínica, pero de manera que nos permita colocar los inmovilizadores encima y que el paciente, una vez que se lo trate en la posición head first, se rote la camilla con el paciente encima, de esa manera evitamos que el paciente se mueva con el mayor de los cuidados posible, y girarlo para ponerlo de pies adelante. De esa manera, el tratamiento continúa con el menor movimiento posible del paciente y insertando la menor cantidad de incertidumbres en cuestiones de posicionamiento. Esto, a su vez, hace que el tratamiento sea mucho más rápido porque bajar al paciente es un problema. Con este tipo de tratamientos, donde tenemos superposición de campos, porque estamos trabajando con 7 isocentros aproximadamente, es necesario hacer imágenes. Imágenes diarias, imágenes en cada uno de estos isocentros. Y esto es muy importante y mandatorio. Al menos ir evaluando isocentros, se pueden evaluar algunos isocentros en una sesión y otros en otra, pero esto ya depende del protocolo clínico que se utilice en el tratamiento y es una decisión del radioterapeuta. Como recomendación, en los primeros TBI que se realicen de esta manera, verificar todos los isocentros, por más que esto suponga un tratamiento mucho más largo. También sigue siendo recomendable la medición de dosis in vivo, sobre todo en las zonas de overlapping.
sigue siendo complejo porque estamos hablando de hacer 7 inicios en un paciente y esto sigue llevando más de 1 hora. Sin embargo, los beneficios sobre el paciente son abismales. La caída de dosis en pulmón llega a un 25%. Podemos notar en el planificador estos huecos de dosis, evitando pulmones, evitando las gónadas, la tiroides, los ojos, lo cual es muy beneficioso para el resultado final del tratamiento. Acá vemos un DBH donde podemos ver cómo aumentamos la cobertura del blanco mientras que disminuimos drásticamente la dosis en los órganos a riesgo. Resumiendo, en este tipo de técnica de TBI basado en IMRT, tenemos un gran avance en lo que es homogeneidad, reproducibilidad de tratamiento y distribución de dosis. Sigue siendo un procedimiento complejo, sigue siendo algo que nos va a llevar mucho trabajo en la clínica, hasta tanto desde antes de que llegue el paciente a todo lo que es el tratamiento en sí del paciente. Y lo que se agrega comparado con el tratamiento anterior es que debemos tener muy en claro cómo realizar la IGRT para evitar entorpecer este tipo de tratamientos en este punto. Un procedimiento de planificación estandarizado, ya que son pacientes muy difíciles a la hora de sentarse en el planificador y realizar la planificación de un cuerpo entero con tantos centros, no es fácil. Esto de generalmente, si en algún momento alguien se interesa en desarrollar esta técnica, agarrar cualquier paciente de cuerpo entero y planificarlo. No es necesario esperar a que llegue un paciente de TBI para realizarlo. Se debe identificar de manera clara los campos de tratamiento con centros de posicionamiento, es decir, que los campos en los sistemas de registro y verificación que tengan no se llamen campo 1, campo 2 o campo 3, sino que se llamen campo cabeza, campo tórax, campo pelvis. Esto es algo muy simple, pero que hace mucho más fácil el tratamiento cuando uno tiene tantos campos. Hay que tener una identificación clara de los centros de posicionamiento, tanto sobre el paciente, que serían las marcas o tatuajes que lo colocamos, pero también sobre la mesa de tratamiento. No está de más hacer marcas en la mesa para que sepamos a dónde tenemos que acostar al paciente. Y en la evolución que vamos desarrollando del TBI es que aparece el TMI, que es, en vez de dejar de hablar de un blanco que sea todo el cuerpo para la inmunodepresión del paciente, hablar de solo tratar la médula que genera estas células. Es decir, que lo único que hacemos es tratar como blancos los huesos y la médula, y se pueden agregar ciertas cadenas linfáticas, para de esa manera presentar una solución gracias a los avances en la tecnología y niveles de modulación de dosis, y disminuir mucho las toxicidades en el paciente. Como se ve en pantalla, lo único que hay que hacer es dibujar los huesos, teniendo en cuenta que tenemos mayor presencia de médula en huesos planos y huesos anchos, pero generalmente se dibuja todo lo que es el hueso, y es a lo que se planifica como blanco. De esa manera ya deja de ser todo el cuerpo y las dosis disminuyen drásticamente. Tenemos en comparación lo que sería dejar de irradiar el tejido blando del músculo y solo irradiar el hueso. También puede llegar a ser útil para evitar la médula en pacientes reirradiados, el conducto medular. Y lo que involucra este tipo de tratamientos es que, si bien uno dibuja el hueso, hay que tener en cuenta a la hora de implementar esto que los márgenes no son simétricos para todos los huesos. Uno debería hacer un análisis considerando sus sistemas de posicionamiento y sus sistemas de verificaciones por imágenes, que es lo más acorde para este tipo de tratamiento. Sobre todo considerando huesos que se puedan mover, como por ejemplo las costillas a la hora con la misma respiración del paciente, las rodillas, porque es difícil posicionar siempre de la misma manera las mismas rodillas. De esa manera, aumentar los márgenes en caso de ser necesario, y también, si no hay órganos críticos cerca, también se recomienda aumentar los márgenes. Solo mantener los márgenes mínimos en zonas donde tengamos órganos críticos en cercanía.
Lo que sucede con este tipo de técnicas es que en las columnas en rojo sería la dosis a diferentes órganos dados con el TBI, que generalmente está cerca de la dosis de prescripción, salvo en pulmones, que es lo que más se busca en no irradiar. Para el caso del TMI, las dosis bajan muchísimo en los órganos. Inclusive permiten hacer un escalamiento de la dosis, pasando de una dosis de 12 inclusive a 20 Gray, y esto ni siquiera llega a las dosis que se entregan con un TBI completo. Esto es un beneficio muy grande porque al aumentar la dosis y generar este escalamiento, podemos generar un mejor resultado clínico en cuanto al control de la enfermedad. Algunos aceleradores presentan características especiales que los hacen que hacen que sea más fácil entregar este tipo de técnicas, como son los de radioterapia helicoidal, ya que pueden tratar toda la longitud del blanco en un solo haz. Y también permiten verificar a todo el paciente con una sola imagen, similar, ya que funcionan de una manera similar en cuanto a los movimientos mecánicos a la de un tomógrafo. Eso significa que ya no tenemos 7 isocentros que verificar, sino que podemos verificar todo el paciente o el paciente por secciones. Eso acelera mucho el proceso de setup y hace que un tratamiento que tiene un setup muy especial y una forma de trabajarlo muy diferente a los tratamientos convencionales, se vuelva un tratamiento más dentro de la clínica. Resumiendo, hasta acá, este tipo de tratamientos es una de las formas más avanzadas de radioterapia de cuerpo entero, que va a involucrar altos niveles de precisión para garantizar el resultado deseado y manteniendo las toxicidades al mínimo. Se recomienda ampliamente el estudio de los márgenes que se van a dejar para los huesos en función de todo lo charlado en esta sesión y en sesiones previas a este curso, como a su vez charlar con centros que hayan implementado este tipo de técnicas con tecnologías similares a las suyas, para de esa manera tener un feedback en cuanto a resultados clínicos con determinados tipos de márgenes y determinados tipos de posicionadores. Por último, vamos a hablar acerca del baño de electrones, que es un tipo de tratamiento también de cuerpo entero que se utiliza para tratar la mucosis fungoide o linfomas cutáneos, que se trata de irradiar toda la piel en toda su extensión con una penetración de unos pocos milímetros, es decir, solo tratar la piel. Con la complejidad de que queremos entregar una dosis uniforme. La piel es un órgano extenso, pero no uniforme en toda su extensión, y es muy complejo acercarnos a todas las zonas por igual. En general, los pacientes presentan esta enfermedad en tipo de placas limitadas, pero la extensión puede abarcar toda la piel. Esta es una imagen de cómo se puede visualizar esta enfermedad en la piel. Este tipo de tratamientos tiene un muy buen resultado clínico, así que es una gran opción para el tratamiento. Y los electrones son particularmente útiles para este tipo de linfoma debido a su bajo nivel de penetración. Permiten tratar solo la piel, ya que detienen su avance rápidamente en la profundidad del paciente. De esa manera se detienen en la piel. En general, el protocolo más utilizado es el protocolo de Stanford, ya que la idea es tratar todo el paciente. Si nosotros pensamos al paciente como una especie de círculo, debemos tratarlo desde diferentes incidencias. Para hacer esto, se divide a un ciclo de tratamiento, que serían 6 campos de tratamiento, en 3 días. El primer día en una PPA, el segundo día oblicuos anteriores, oblicuo posterior, derecho, izquierdo, y el tercer día desde la otra incidencia diagonal. De esa manera logramos entregarle electrones y por lo tanto la dosis en piedra al paciente desde diferentes incidencias. Es importante que veamos acá la posición que lleva el paciente y se debe respetar todos los días esa posición. Ya vamos a ver más adelante una imagen de este tipo de sistema de posicionador
que generalmente se fabrica en las clínicas para poder hacer este tratamiento reproducible, ya que la posición no es tan cómoda para poder hacer que el paciente la mantenga. Acá es una imagen de cómo queda representado el paciente y las diferentes incidencias que logramos al hacer que el paciente adopte estas posiciones. Los ciclos son de 3 días y la dosis diaria es de 117 centigrade. Y en un ciclo se termina completando una dosis de 351 centigrade. Finalmente, la dosis total que deberíamos llegar es de 35 40 Gray. Y se deben efectuar refuerzos generalmente en zonas que lo requieran. Por ejemplo, como el paciente le estamos dando PPA, puede que la dosis en la calota o en las plantas de los pies no llegue a la que le queremos dar, entonces luego se puede plantear un boost en estas zonas. Pero esto obviamente es una decisión del radioterapeuta y depende de la extensión de la enfermedad. Al igual que el TBI, esta es una terapia que, como lo vamos a tratar al paciente con campos extendidos, ADFS extendida, debemos hacer la dosimetría especial para entender el rendimiento de los electrones de nuestra máquina de tratamiento a una distancia extendida. Esto lo lleva a cabo el físico médico, y una vez que evalúa el rendimiento puntual de la máquina a 3 metros de distancia, por ejemplo, se estará encargado durante los días de tratamiento en medir la dosis que recibe el paciente para hacer las correcciones y ajustes necesarios. Esta es una imagen de un paciente ya en este sistema de posicionamiento. Este sistema, por ejemplo, que fue mandado a hacer específicamente para este tratamiento. El sistema tiene una base y un soporte rotatorio, de esa manera el paciente está quieto, se retiran unas trabas y al paciente se lo hace girar. El paciente lleva las cámaras de medición en las zonas que se quiera medir, zonas de interés, que pueden ir rotando ciclo a ciclo. Tiene agarraderas para que el paciente no se le cansen los brazos y los deje caer, de esa manera que pueda soportar el posicionamiento. Es importante destacar que los pacientes con esta enfermedad tienen un mejor estado clínico que los pacientes que vimos previamente con el TBI. Por lo tanto, ellos pueden mantener la posición de parado, pero la posición de los brazos sí es bastante incómoda. Entonces, el físico y el técnico van a chequear todos los días el posicionamiento, ya sea del paciente como también de las cámaras, para hacer la medición en vivo. Es importante, entonces, que se saquen fotos del paciente, que se saquen fotos de la piel, que se saquen fotos de dónde van las cámaras. Generalmente se dibuja en el suelo las marcas de los pies del paciente para que todos los días posicione los pies en el mismo lugar. Y también se utiliza la luz del mismo acelerador como guía para evaluar si el paciente está centrado. La luz del fin del campo que da en la pelvis del paciente también se utiliza como referencia para luego cuando se pasa al otro hemicampo inferior, hacer que también coincidan en los bordes y que no haya superposición de campos. Lugar donde es importante realizar una medición en esta zona de superposición, haciendo que obviamente también quede centrado en la línea media. Los pacientes requieren también protecciones, obviamente esto dependiendo de la extensión de la enfermedad, pero pueden necesitar protecciones genitales, protecciones en los ojos, que pueden ser así tipo antiparras o protecciones intraoculares, en caso de que tengan lesión en párpado, protección en las manos, pero bueno, esto es algo que se va viendo y hay veces que estas protecciones se colocan después de determinado nivel de dosis, o si empiezan a aparecer lesiones, se las coloca cuando son necesarias, ya que es muy importante para este tipo de pacientes que el radioterapeuta haga un seguimiento del estado clínico del paciente. Generalmente, como estábamos irradiando todo el cuerpo, puede ser que el paciente se inmunodeprima en un punto de tratamiento y corte, pero luego retoma el tratamiento. La terapia con electrones es un tratamiento complejo, pero los resultados clínicos son muy buenos. El paciente luego al finalizar el tratamiento, generalmente la piel se oscurece, se reseca y se cambia, y luego el paciente
presenta las curaciones sobre los lugares donde tenía estas placas de mucosa y fungoide. En estos pacientes se requiere un seguimiento hematológico, como he dicho antes, pueden entrar en anemia y es importante hacer un seguimiento de esto. Según los resultados clínicos, puede que se requieran un refuerzo, es decir, un boost, en zonas especiales como la calota, los pies, entre los dedos. Pero esto depende de la extensión de la enfermedad y es algo que se va evaluando y se puede dar por protocolo al final del tratamiento o en función de lo que determine el radioterapeuta. Muy importante sacar fotografías al paciente de todo el cuerpo, tanto al comienzo del tratamiento, al 50% de la dosis y al final del tratamiento para hacer un seguimiento de cómo está trabajando el tratamiento sobre el paciente. Pero en esto, ya cerrando este tema, no solo se puede hacer con electrones. Hoy en día, por todos los avances que vimos anteriormente, en lo que es amodulación de dosis, también se puede hacer con equipos de radioterapia de tipo helicoidal y de tipo de radioterapia, porque los fotones se pueden modular para tratar solo la piel. De esa manera tenemos el beneficio de que también usamos imágenes, es decir, se puede delimitar la piel y esquivar los órganos. Como ven en las imágenes de abajo a la izquierda, lo que se termina generando es un blanco que es la piel, y todo lo que es dentro del paciente se lo considera un órgano a riesgo. De esa manera se termina generando esta especie de anillo de dosis y los resultados clínicos son similares a los que vimos anteriormente con electrones. Y acá ya vamos cerrando un poco para terminar la radioterapia de cuerpo entero en sí, todos los tratamientos que vimos anteriormente. Es un procedimiento que debe ser realizado con especial cuidado y coordinación, tanto del staff que trabaja en el hospital, como de coordinación con los servicios externos que van a traer a estos pacientes. Estos tratamientos involucran el servicio de radioterapia en coordinación con un servicio de hematología oncológica generalmente, y el manejo de pacientes inmunosuprimidos no es algo habitual en un servicio de radioterapia, por lo tanto no está de más que antes de que llegue uno de estos pacientes, recordemos de qué tipo de pacientes estamos hablando y las medidas que debemos tomar al respecto. Y si bien implementar este tipo de técnicas es complejo, lleva tiempo, la técnica en sí es muy laboriosa, los beneficios clínicos son evidentes y por lo tanto el esfuerzo vale la pena. Hasta acá, bueno, muchas gracias por escuchar la presentación, a todos los que están acá. Y sin más, si tienen alguna pregunta al respecto, ya acá los escucho y los veo si prenden la cámara. Y acá también estoy atento al chat, por si escriben en el chat. También, sí, o sea, estos tratamientos entiendo que se realizan también técnicas de TBI en el Hospital Pereiro Rosell. Y para otros que están presentes, si tienen experiencia en este tipo de tratamientos y quieren contar como un poco de su experiencia, eh, también me gustaría escucharlos. Perdón, se me había alborotado la perra y tuve que ir a silenciarla. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, varias cosas que me llamaron la atención. Nosotros estamos haciendo el procedimiento hace ya más de 10 años, Ujú. ¿tá? Y utilizamos una técnica que en principio intentamos hacerlo con los soportes que tú mostraste en alguna de las fotos, que venían Sí, con un asiento de bicicleta, que si bien el claro, paciente no está preparado, pero logramos hacer solo 2 procedimientos con esa técnica, con ese posicionamiento, porque la realidad es que el paciente no aguantaba la posición. exacto. Y buscamos la forma de hacerlo más ameno, entre comillas, para lo incómodo que es el procedimiento. Y diseñamos un banco hecho de madera para que no tuviera metal, todo encolado, ni siquiera clavos, ¿tá? Y bases de distintas alturas para poder poner debajo del banco para adaptarse a la altura del paciente. Perfecto. De esta manera el paciente está sentado durante el Perfecto. procedimiento.
¿tá? Otra cosa que hacemos es hacer los procedimientos en fin de semana y el lunes, Muy bueno. ¿tá? Para evitar interferir con la actividad del servicio lo más posible, ya que como tú dijiste, el paciente viene inmunodeprimido, nosotros hacemos una limpieza especial del servicio antes de que llegue el paciente y evitamos el contacto con el resto de los pacientes de esta manera, ¿tá? Otra cosa que me llamó la atención fue que hiciste bastante hincapié en el tema de ojos, gónadas, sobre el tema de la protección. Ujú. Nosotros gónadas no protegemos porque consideramos que el paciente ya viene con planes de quimioterapias muy agresivos y que la funcionalidad ya está perdida. Perfecto, sí. ¿Ah? Y si bien sabemos que se puede desarrollar una catarata a nivel del cristalino por la dosis que estamos dando, también sabemos que es algo que se puede solucionar a futuro, Ujú. de una forma relativamente Sí, sencilla. sí, sí, totalmente. No ¿Ah? justifica la pérdida No clínica. justifica todo lo que implicaría la protección de cristalino. Mm. Solo en un caso tuvimos que hacer protección renal por antecedentes del paciente y lo que hicimos fue utilizar una técnica, era un niño y lo hicimos acostado y localizamos el riñón que había que proteger mediante ecografía Mirá, y muy lo bueno. marcamos en piel. ¿Tá? Otra cosa del posicionamiento también es que nosotros, más allá de poner marcas en el piso para saber dónde vamos a poner siempre la base, es todos los días medimos la distancia del paciente Claro. a la que está. ¿Tá? Eso es indiscutible. Y todos los días medimos el diámetro del paciente también, porque sabemos que hay variaciones, mismo por la radiación, porque no se alimenta, porque se generan gases, y eso puede cambiar. Por supuesto, hacemos los controles con los diodos que colocamos en cuello, detrás de la protección pulmonar, a la entrada de las de radiación, a la salida y en rodilla, porque en general o nos queda muy cerca o muy lejos, según esté en anterior o en posterior. Exacto. ¿Tá? Eh, Adelante del paciente siempre colocamos una mampara dispersora, no solo para apoyar los plomos, sino para homogeneizar el haz Sí, bien. y que la dosis sea más pareja. Eso es de rutina. ¿Tá? No sé si a alguien del equipo se le ocurre alguna otra cosa que yo no me esté dando cuenta en este momento de las cosas que yo qué sé, que son importantes. Es fundamental lo que vos decías del número de personas que hay en el procedimiento. De por sí es alto, ni que hablar si es un niño que requiere anestesia. Es verdad, sí. Muy ¿Ah? importante. Sí. Y acá alguien vi que puso una pregunta en el chat, si la Ah, la mampara ponemos. la poníamos Sí, adelante. Sí, la mampara va adelante del paciente cuando se hace en la posición sentado y si está acostado el paciente, lo que hacemos es la colocamos por encima. claro, exacto. Sí, 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 siempre delante de las. exacto. Colocamos de un lado de la camilla y del otro colocamos un soporte para sostener la otra extremidad de la mampara. Acá hay otra también, Luján Guerrero dice que faltarían las indicaciones para la TBI. No sé si alguien quiere. Bueno, básicamente son pacientes, la mayoría de los que nosotros tenemos son leucemias linfoides agudas, que en ese caso hacemos tratamientos de 3 días con 2 fracciones por día, separadas por lo menos 6 horas.
Pero tenemos algunos casos también de algunos tipos de anemia, ¿ah? Que en general esos son tratamientos de un solo día, que igual de todas maneras dividimos la dosis total en dos fracciones, también separadas 6 horas. Perfecto. Exacto, la anemia de Fanconi, como está poniendo acá Luján en el chat. Eh, y los pacientes con los que trabajamos son la mayoría de la Pérez Scremini, pero hace unos 3, 4 años estamos trabajando mucho con el centro de trasplante del Maciel y entonces han aumentado bastante los pacientes adultos también. Que en los adultos la posición ideal para nosotros es la de sentados porque nuestro búnker nos permite una distancia de 3 metros, entonces entran en un solo campo de tratamiento Claro, al hacerlo perfecto. sentados. Sí, sí, ya agiliza mucho más el procedimiento. Exactamente. Nos ha pasado en los pacientes que hacemos acostados pediátricos que algunos sí tenemos que hacerlos en 2 campos. Tuvimos un solo paciente que requirió 3 campos, pero porque era un paciente de 12 años que Claro. por distintos motivos hubo que hacerle anestesia y bueno, Sí, acá dicen en el chat, en el caso de mucosis fungoide, se coloca la mampara por detrás del paciente. claro, Eh, nosotros no tratamos mucosis fungoides. Puede ser por la retrodispersión de los electrones que se coloque para que haya. O sea, lo importante es que si se va a colocar la mampara por detrás, para el caso de electrones, siempre esté por detrás, porque el paciente se rota y que siempre esté por detrás. Claro, No, nosotros no tenemos electrones, entonces no es un tratamiento que hagamos, por claro, eso sí, sí. no hacemos. Sí, 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 lo importante de esto, como dice la doctora, es que el posicionamiento es complejo y que se adaptan a los pacientes que recibe el hospital y se adaptan también a los recursos que tiene la clínica. Como ven, cada uno se va ingeniando de la manera que puede con los recursos que tiene y adaptándola para que el tratamiento sea ameno también para los pacientes, que sea ameno también para los profesionales y que seamos capaces de entregar un tratamiento reproducible. Eh, Siempre buscando el beneficio clínico, ¿no? del que buscamos con este tipo de técnicas. Claro, sin dudas. Yo quería agregar aquí algo a la técnica de TBI para cuerpo entero con fotones para la leucemia. Es que es bueno tener dentro del equipo de trabajo varios físicos que puedan verificar el cálculo antes de tratar al paciente porque al ser a distancia extendida es un cálculo que se hace de manera manual y a tasa de dosis muy baja, por lo tanto las unidades de monitor superan los 1000 unidades de monitor. Entonces, al principio o cuando se está tratando de implementar esta técnica por primera vez, ese número nos hace mucho ruido porque sabemos lo que implica y siempre es bueno tener a varios físicos que verifiquen el cálculo de manera de que sea correcto. Porque hay muchos factores que tienen que tomarse en cuenta. Primero, la tasa de dosis, el factor de cono, digamos, la caída de la dosis por la distancia también. Entonces, es bueno tener esa verificación. Sí, como físicos, tener un colega que verifique el cálculo que uno hace es fundamental, sobre todo este tipo de técnicas que si no estamos acostumbrados a realizar estos cálculos o es el primer paciente que se va a tratar, no estamos acostumbrados a hacer cálculos a distancias extendidas y tener un compañero, quizá consultar con otro centro que ya se han realizado este tipo de tratamientos es fundamental para verificar lo que estamos haciendo. Siempre la verificación cruzada entre profesionales es altamente recomendable. Sí, sin dudas. Mm. No sé si alguien más tiene, bueno, acá aclaran que se hace dosimetría en todas. Olga, la doctora Galillo, que hace dosimetría con diodo, Sí, efectivamente. Sí, muy importante. sí. A veces, en algunos centros que no tengan quizá diodos, a veces tienen conjuntos de cámara detector, tipo cámara Farmer, pero tienen 2 o 3 cámaras y varían los puntos de medición.
lo mismo. Va No, a depender. nosotros los colocamos todos los días en todas las fracciones, del primero al tercero. Perfecto. Sí, sí. Y queda el registro de eso. Bueno, si estamos haciendo las 7 y algo, muchísimas gracias a todos. Le vamos a estar escribiendo, como dijo Joana, mañana para ver el tema del taller de la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a la doctora Valentina, a la doctora Guerrero y a Olga del Pereiro Rosell por haber contado un poco sobre su experiencia realizando este tipo de técnicas. Y muchísimas gracias a todos.